Buenas noches ya a todos los que nos escuchan, nos ven y nos de cualquier parte del mundo. Mi nombre es Rodrigo Bautista y estoy a cargo del mejor podcast de toda la prepa, Nazario Godoy. Soy, por cierto, del sexto y hoy estamos con un invitado especial. Por favor. Bueno, pues yo soy Christopher Castillo de la Escuela Nazario Godoy del grupo Sexto H, que vamos a presentar muchos temas importantes y datos curiosos sobre la Guerra Fría, descolonización de África y Asia, dictaduras en América y desintegración de la URSS. Así es, amigo. Vamos a hablar sobre todo eso, pero vamos a comenzar primero con lo que viene siendo los sucesos que pasaron, como tú dices, después de la Segunda Guerra Mundial, que viene siendo los conflictos internacionales durante la Guerra Fría. Este es la Guerra Fría, meramente, contexto, es es un suceso que se pasó de 1947 a 1991. Esta fue una lucha ideológica y geopolítica entre Estados Unidos, que tenía un régimen capitalista, y la URSS, que tenía un régimen socialista. Pero estos no fueron enfrentamientos directos entre estos, sino que fueron con países que tenían sus mismas ideologías. Comenzamos con la Guerra de Corea. La Guerra de Corea, cuento, como te cuento en este podcast, se dio entre 1950 a 1953. Esta Corea, este, pues Corea en sí se dividió. Se dividió por el paralelo 38. Se dividió en Corea del Norte y Corea del Sur. Esto con la intervención de la URSS y Estados Unidos. Corea del Norte apoyada por la URSS y Corea del Sur apoyada por Estados Unidos. Pues, por ende, ya te estarás imaginando que Corea del Norte tenía una ideología, pues, ahora sí que socialista, y Corea del Sur tenía una ideología capitalista. En esta guerra, pues, no se sabe a ciencia cierta cuántos soldados murieron por parte de Corea del Norte. Porque, pues, solo se sabe que, pues, el presidente de ese momento se concentró más en invertir en armas y en su poder militar. Entonces, Corea del Sur se concentra más pues, en manufacturar. En ese caso, actualmente. Bueno, volviendo al tema, esta guerra de Corea se llevó a cabo. Terminó en sí en un armisticio. No fue como tal el fin de la guerra, porque aún tenían entre sus fronteras una zona llamada, zona antimilitarista, que casualmente fue la que más tenía militares cerca. En sí, esto no terminó, como ya te venía diciendo, pero pues más se firmó un armisticio. Esto quiere decir que en cualquier momento se puede volver a activar o no se reactivó o no ha terminado la guerra. Oye, pues entonces en el paralelo 38 fue donde se dividió Corea. Así es, el paralelo 38 que casualmente fue el que marcó fue el que marcó su frontera. Pues para todos los que están viendo este podcast, saben, en este entonces fue donde se dividió Corea. Y después de ello, ¿sabes algunos datos curiosos de la guerra de Corea? Te mentiría si te dijera que sí, pero por ahorita, pues solo que Estados Fíjate. Unidos fue más, el que más estuvo interrumpiendo, el que mucho influyó para su enemistad, se podría decir, porque estuvo apoyando al Corea del Sur, pero en sí estaba dando como mucha influencia. En, y también sí es cierto, ahorita que me acuerdo, la ONU se puso a apoyar más a la Corea del Sur, porque pues el Corea del Norte estaba siendo apoyada por la URSS y China. Esos son los únicos datos que, pues, pude recopilar.
Wow, pues que es muy importante, la verdad. Muchas gracias. Luego va la guerra de Vietnam, que ¿sabes cuánto duró? Duró aproximadamente 20 años, que fue desde 1955 a 1975. Bueno, pues esto surgió tras la independencia de Francia. Vietnam fue dividido, así como lo que explicaste de Corea, igualito, así como norte comunista y surcapitalista. En Estados Unidos apoyó militarmente al gobierno del sur para frenar la expansión comunista, por lo cual la guerra se volvió impopular en Estados Unidos por su alto costo humano y mediático. De ahí es donde dicen que según Estados Unidos ya no quiso más peleas o en la guerra y porque su propia sociedad o las personas de Estados Unidos decidieron como que ya no querían más guerra porque no les beneficiaba a ellos. Y de ahí, en 1975, el norte ganó. Vietnam fue unificado bajo un régimen comunista, lo cual significó una gran derrota para Estados Unidos y un cambio en su política exterior, que es lo que acabo de mencionar. Este, Ah, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Una pregunta. Es cierto que, pues me dijeron que, bueno, escuché por ahí que fue una de las guerras más televisadas. Sí, en ese entonces, pues, fue la primera guerra en que millones de personas a lo largo de todo el mundo siguieron casi en tiempo real, desde sus casas y a través de televisión en ese entonces, no había YouTube. Esto influyó enormemente en la opinión pública estadounidense y es por ello que se quitaron de la guerra o salieron de ello. ¿Y sabes qué? Había un túnel se llamaba Cuchi, que era según una ciudad subterránea. En ese entonces los guerrilleros del Vietcong construyeron una vasta red de túneles subterráneos, que en ellos se encontraban hospitales, cocinas, salas de reuniones y dormitorios en los cuales se habitaban los guerrilleros. Y eso fue demasiado importante para ellos, ya por los cuales sabían todo el territorio y eso lo mencionó el maestro Oscar en su clase. Oh, qué interesante, qué interesante. Pues poniendo otro tema sobre la mesa, vengo a hablar sobre lo que viene siendo la crisis de los misiles en Cuba. Esto se dio el, en sí el 14 de octubre de 1962. Fue descubierto por un avión espía de parte de Estados Unidos, pues se descubrieron rampas de misiles nucleares soviéticos, construcción. A esto, el presidente John F. Kennedy anunció públicamente el descubrimiento, pero un día, el 22 de octubre. Este ordenó un bloqueo naval a Cuba, a Cuba para impedir la llegada de más misiles o tecnología militar a él de parte de la URSS. Esto se resolvió así porque pasaron 13 días. Se supone que pasaron 13 días, pero no se sabe si es cierto. Es porque, por lo que investigué, dice que el 28 de octubre, tras 3 negociaciones públicas y privadas, la URSS accedió a retirar los misiles a Cuba a cambio de que la U no se comprometiera a invadir Cuba y esta retirara sus misiles nucleares en Turquía. Aunque para este punto se mantuvo en secreto inicialmente para no debilitar la imagen de Washington. Entonces me estás diciendo que había misiles nucleares en Cuba. Sí, sí, se supone que la URSS mandó, pero nada más era para aguardar los misiles, no sé, pero pues te digo que Estados Unidos pensó que los iban a utilizar en su contra. Ese fue el momento más tenso de lo que viene siendo eh, la Guerra Fría. Ahora, un dato curioso que tengo para este podcast sobre esto es que el mundo estuvo a un botón de una segunda guerra nuclear, literalmente. En un submarino soviético rodeado por buques estadounidenses, un oficial tenía la autorización para lanzar un torpedo nuclear si se creía que había comenzado una guerra. Solo, solo uno de los 3 oficiales a bordo se negó a autorizar el ataque evi- evitando una escala irreversible. Ese hombre se llamaba Vasily Arkhipov.
y se lo considera un héroe que salvó el mundo. A la bestia. Entonces, ese señor tenía demasiado casi para iniciar toda una guerra desde cero. Sí, 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 él tenía el poder. Bueno, pues en ello va los procesos de descolonización en Asia y África, que es un tema muy importante para que sepamos lo que es que ello surgió luego de la Segunda Guerra Mundial. Las potencias coloniales europeas se vieron debilitadas. Las colonias aprovecharon para exigir su independencia. ¿Cuáles fueron esas colonias? Pues fue unas en Asia, que fue India logró su independencia en 1947, liderada por Gandhi y Nehru, aunque acompañada de la participación con Pakistán, aunque ese conflicto sigue vigente. Y luego en Indonesia, que se independizó de Países Bajos en 1949 tras un conflicto armado. En Vietnam luchó contra Francia y luego contra Estados Unidos, que fue un ejemplo de descolonización anticapitalista. Ah, qué interesante, qué interesante. Este, ¿Tienes algún dato sobre eso? Pues es un tema es muy interesante, pero Ah, eh, ok. no Sí, me imagino tenemos que es un tanta poco información. largo. Ajá, que es Sí, un poco largo como para explicar ahorita en este podcast. Bueno, sí, por otro lado, tenemos que también en África, también, ¿cómo se llama? Algunos, hubo otra colonia. Ghana fue el primer país subsaharario independiente en 1957. Argelia se independizó en 1962 tras una sangrienta guerra contra Francia. Cabe recalcar que todas estas pues colonias pues eran bajo el control de Francia, pero como esta terminó muy debilitada por los sucesos que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, pues estas ganaron, aprovecharon que esta no tenía tanto poder y se intentaron independizar. Muchos colonos, y como dije, muchos colonias sí lograron la independencia en 1955 y 1975. Sin embargo, muchos nuevos estados enfrentaron conflictos internos, fronteras artificiales y independencia económica del exterior, neo- conocida como neocolonialismo. pues de ahí, Desgraciadamente, pues de ahí, tampoco tengo algunos datos curiosos sobre esto, como es sí, poca es que información lo que son muy contamos. temas extensos. Sí, Sí. sí, sí. Pues de ahí pasamos a un tema demasiado importante igual, como ello, dictaduras militares en América del Sur. Bueno, pues durante la Guerra Fría, Estados Unidos temía la expansión del comunismo en América Latina. Apoyó a regímenes militares que garantizaran gobiernos estables y anticomunistas, incluso si eran represivos. Bueno, pues en Brasil sucedió en 1964 hasta 1985 durante un golpe militar apoyado por Estados Unidos que derrocó a João Goulart. Se instauró un régimen militar con censura y represión y tortura, pues en este caso fue un régimen demasiado totalitario, y, al igual que su política, y por ello se impulsó el milagro económico, pero con grandes desigualdades. En este caso, pues el milagro económico benefició en parte y muy mínimo a, a las personas más ricas, pero como había muchas desigualdades, había menos ricos y demasiados pobres. ¿A poco? Sí, es un tema muy Bueno, importante, la verdad. sí, 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 me imagino que sí. Por otro lado, viene siendo hora de hablar de una de las que me parece que es una de las guerras que pues sigue afectando a los argentinos desde ahorita, porque los andan, a veces los molestan por eso, que sería las guerras de las Malvinas. Esta, pues, sí, en un contexto rápido sería pues que una guerra entre ellas y Estados Unidos. Pero aquí va. Esta guerra también se llamaba la Guerra del Atlántico Sur. La guerra fue el resultado de una larga disputa territorial entre Argentina y Reino Unido por la soberanía pues como dije, las Islas Malvinas, ubicadas en el Atlántico.
Estas islas estaban bajo el control británico desde 1983, pero Argentina reclamaba su soberanía por razones históricas, geográficas y jurídicas. Es- Esto duró unos 74 días y dejó alrededor de 649 muertos argentinos y 255 británicos y a 3 isleños civiles. Wow, es demasiado importante. Entonces, por ello molestan demasiado a los argentinos. Sí, sí, les recuerdan a cada rato que perdieron las Islas Malvinas. Esto tuvo, pues, algunos datos que tengo sobre esto, porque de esta sí, como te digo, hay mucha información por lo tanto que molestan a los argentinos. Dice que la guerra no fue declarada oficialmente. Ninguno de los países declaró formalmente la guerra, aunque fue un conflicto armado total. Técnicamente fue una acción militar o un conflicto bélico. Por otro lado, Wow. las islas con pocos habitantes, pero muy estratégicas, en ese momento vivían solo unas 1800 personas en esas islas. Sin embargo, su ubicación era clave por razones militares, logísticas y económicas. En todo caso, sería la pesca y el petróleo. Wow, pues son muy datos importantes, ¿eh? Bueno, pues en Uruguay, fue en 1973 hasta 1985, por lo cual el presidente Bordaberry disolvió el parlamento con apoyo militar. Se persiguió a militantes de izquierda, especialmente a los tupamaros. Pues los tupamaros eran militares que no congeniaban con la ideología del presidente Bordaberry, pues el país vivió una de las dictaduras más severas del Cono Sur en términos de represión por habitante, por lo cual había mucha desigualdad, había que no beneficiaba a la sociedad de Uruguay, a las personas, y era para el presidente Bordaberry era muy beneficioso, ya que conseguía demasiados beneficios, como puede ser de beneficios, pues a la política según de ellos. Ah, interesante, qué interesante. Pues pasando a otro tema, o sea, pasando a otras, pues, tierras, colonias. Pues serían, bueno, otras dictaduras más bien, porque no son guerras ni colonias, son dictaduras que hubieron en América Latina. Pues sería la de Chile, que es 1973 a 1990. En general, Pinochet, pues casi pasó igual que la Uruguay primeramente. Ahorita que lo veo, ahorita que, después de lo que me dijiste, ahorita que lo veo, ahorita que me acuerdo, pasó literalmente casi, comenzó la misma fecha, 1973. El general Pinochet derrocó a Salvador Allende en el 11 de septiembre de 1973. Instaló una dictadura neoliberal con represión brutal y desapariciones. Eso debió ser demasiado duro para las personas que pues estaban ahí, ¿no crees? Sí, es a la vez, sí me imagino que fue bastante como que no tenía muchos derechos, o sí tenía, pero no, el gobierno no hacía que los ejerzan. Ajá. Fue un modelo económico para el resto de América Latina, pero muy desigual. La Exacto. neta, todo eso, todo era muy desigual. Bueno, pues aquí venimos luego con un tema demasiado importante que yo creo que a todos los que están viendo este podcast saben, que fue la caída del muro de Berlín y desintegración de la URSS. Caída del muro de Berlín fue en 1989, el muro fue construido en 1961, que dividía a Berlín Oriental, que en Oriental era comunista del occidental. Luego, a fines de los 80, los países del bloque soviético enfrentaban crisis internas y protestas masivas, por lo cual estas protestas las hacían la misma sociedad para que puedan ejercer sus derechos, ya que eran muy reprimidos por el gobierno. Luego, la apertura de fronteras en Hungría y la presión ciudadana provocaron la caída del muro el 9 de noviembre de 1989. Y esto fue como un símbolo del colapso del comunismo en Europa del Este. Pero aquí te traigo unos datos muy importantes, unos datos curiosos muy importantes sobre ello, que A ver, fue, a ver, a ver. la gente literalmente rompió pedazos el muro.
Después de abrirse al paso, miles de personas comenzaron a romper el muro con picos, martillos y hasta con las manos, literal con todo lo que tuvieran, hasta palos. Muchos guardan pedazos como recuerdo hasta hoy. O sea, de generación en generación las han guardado porque fue un símbolo de que ya se cayera el muro y ya tuvieran derechos ellos. Sí, Se sí, los llama, que a ellos se les llama Muarspech, que sí, que dicen pájaros carpinteros del muro. así me imagino, estuvo demasiado, interesante, la neta, la verdad, es demasiado interesante. Por otro lado, ya para terminar este hermoso podcast, tenemos uno de los eventos igual de importancia, la desintegración de la URSS. La desintegración de la Unión Soviética se dio en 1991. Fue el colapso de un imperio que duró casi 70 años, que, que duró unos 70 años siendo una superpotencia mundial. Su caída no fue repentina, sino que fue el resultado de múltiples crisis acumuladas. Una de estas crisis, o sea, las crisis fueron una crisis económica estructural. El modelo económico, el modelo económico socialista planificado no lograba competir con el dinamismo del capitalismo occidental. Las fábricas eran ineficientes, la producción agrícola todavía estaba, estaba estancada y había escasez constante y de bienes de consumo. La población soviética vivía en muchas carencias mientras veía, gracias a la televisión y el cine, esto y el estilo de vida occidental. También tenemos que otra de las causas fue el gasto militar excesivo. Este, pues, se compone porque pues la URSS invirtió enormes recursos en mantener la, par- la paridad nuclear y sostener la influencia global, sobre todo en la carrera armamentista con Estados Unidos y conflictos como Afganistán en 1979 a 1989. Esto causó un gran impacto en la economía, ya que colapsó bajo el peso de estos gastos, sin retorno social ni económico para su propia población. La tercera causa cayó la URSS fueron las reformas de Cargo Bosch, que son la preestoica y la glasnost. La preestoica, o sea, reestructuración, intentó reformar la economía con elementos del mercado. Glasnost es una transparencia, aumentó aumento de la libertad de prensa, acceso a información y debate político. Esto resultó en, aunque bien intencionadas, las reformas generan más descontento a la gente. Pudo expresar libremente su malestar y se intensificaron las críticas sistemáticas. ¿Puedes creerlo? Ahora, pues fue demasiado importante la desintegración, ¿no? Entonces fue muy fuerte. Se fue cayendo Eh, de poco en poco, ¿no? sí, fueron por varias causas también. Pues el golpe de Estado fallido en 1991 un grupo de comunistas duros intentó derrocar a Karnov en agosto de 1971 para frenar dichas reformas que te acabo de decir y preservar pues la URSS, pero pues, el golpe fracasó gracias a la resistencia popular liderada por Boris Yeltsin en Moscú. Ese evento aceleró el colapso final. Wow, entonces son temas demasiado importantes, ¿eh? Sí, ahora te tengo unos datos muy curiosos sobre la desintegración de la URSS. El día que se bajó la bandera, eh, ahora sí que la bandera de la OSI con la estrella, fue el día 25 de diciembre de 1961 por la noche, reemplazada, y ya fue reemplazada por la tricolor rusa, que pues la que tenemos ahorita, la que se ve ahorita, un gesto símbolo un gesto simbólico, pero demoledor. Wow, También el entonces, hacer, después de la Navidad, ¿no? sí, sí, la neta, sí. Y el arsenal nuclear quedó en varios países. Al disolverse la URSS, las armas nucleares no estaban solo en Rusia, sino que estaban en Ucrania, Kazajistán y Bielorrusia. Heredaron parte de ese arsenal nuclear y más grande del mundo. O sea que literalmente no sé si aún los tengan, pero pueden tener el poder literal para crear otra guerra mundial gracias a eso. Aunque claro, no van a poner mucho, porque pues ya gracias a las innovaciones de ahorita,
pues ya las armas químicas ya se han aumentado mucho. O sea, ahorita lo que ya no era, lo que es el daño que hacía la bomba de, por ejemplo, de Hiroshima o Nagasaki, no va a ser comparado con las armas que se pueden crear ahorita. Exactamente, ya está a un nivel demasiado alto a comparación de años anteriores. Sí, el daño puede ser mayor gracias a los conocimientos que se tiene. Bueno, pues hasta aquí llegamos el podcast de hoy. Un gusto estar aquí hablando contigo. Un gusto, muchas gracias por haberme invitado al podcast. No, hermano, muchas gracias por venir. Esto fue todo. Gracias por escucharnos y esperemos que todo esto fuera de su agrado. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Y esto fue Crónicas del Ayer.